Está en el aire Everis Talks Podcast, donde los negocios se unen con la innovación. En 2019, Everis completó otra importante encuesta de información de operaciones híbridas para comprender cómo la automatización está cambiando el panorama empresarial. Por un lado, se espera que la tecnología realice cada vez más funciones y habilidades previamente delegados a la ejecución humana. Por otro lado, se espera de igual manera que las personas focalicen sus esfuerzos en áreas de mayor valor agregado, de manera que el componente humano en los negocios potencie las oportunidades ofrecidas por la tecnología y viceversa. Para discutir aspectos de este estudio de Everis, invitamos a un experto en la materia, David Pardina, Manager Digital Strategy. Bueno, pues estamos una vez más en este podcast de Everis y hoy vamos a charlar con David Pardina acerca de la automatización. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Muchas gracias por recibirnos y quiero que antes que nada nos platiques un poco acerca de ti. Muchas gracias por este espacio. Yo soy David Pardina, soy manager del equipo de consultoría estratégica y de negocio para Everis en México. Tengo más de 11 años de experiencia en el ámbito de la consultoría, tanto para sector público y privado en distintos países, en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica principalmente. Y mi ámbito de especialidad durante todos estos años han sido temas relacionados con la transformación digital y la automatización de procesos. David, me gustaría saber de qué manera puede la automatización de procesos contribuir a la toma de decisiones empresariales. Pues mira, Nacho, la verdad es que es una excelente pregunta. La automatización, al final, es una palanca más para alcanzar los objetivos estratégicos o metas que se puede fijar una determinada compañía, ¿no? Y con ello hacer frente a los retos de la transformación digital que éstas puedan tener. ¿Y qué impactos pueden crear las estrategias de automatización en la gestión de talentos? La verdad es que identificamos 5 tipologías de impactos relacionadas con el ámbito de la automatización, ¿no? El primero de ellos tiene que ver con lo más conocido, ¿no? Que hace referencia a la mejora de la eficiencia o la reducción de costos, ¿no? Todo el mundo piensa en automatizar y lo primero que le viene a la mente es la liberación de FTEs, la reducción de tiempos, etcétera. El segundo de los impactos tiene que ver con la mejora de la experiencia del cliente, ¿no? Que es un ámbito que cada vez más está ganando en importancia. En tercer lugar, otro de los impactos es el escalamiento de las estrategias, ¿no? Es decir, el poder hacer con menos o con el mismo personal muchísimo más, ¿no? El cuarto tiene que ver con la calidad o la reducción de riesgos operativos. Al final, la automatización nos lleva a tener 0 errores, a poder asegurar una calidad 100% de nuestra operación, etcétera, ¿no? Y por último, y no menos importante, hay todo un tema relacionado con el poder focalizar a las personas o el talento, ¿no? de las personas hacia actividades de mayor valor, ¿no? Y por lo tanto que produzcan y que tengan una mejora en productividad. ¿Cómo podemos abordar la automatización a través de un enfoque de operaciones híbridas? La verdad es que la automatización es un tren al cual todas las compañías se van a tener que subir. Esto no hay discusión alguna y el principal reto es cómo. Desde Everis hemos definido un enfoque que conocemos como operaciones híbridas, que al final lo que intenta es maximizar las estrategias de negocio y la mejora de la eficiencia operativa y experiencia del cliente, aunado con tecnologías de automatización, ¿no? Y nosotros vemos que existen como 3 principales puntos en todo esto, ¿no? Lo primero es que hace falta un cambio en la manera de abordar los proyectos de automatización, ¿no? Y de aquí hemos aprendido muchas cosas a raíz de las startups, ¿no? Como por ejemplo que la manera más eficiente es a través de la experimentación, la prueba y error y con una mirada amplia y sin temor hacia varias tecnologías.
La segunda de ellas es que hay que buscar y poner en valor todos los beneficios de la automatización. Antes comentábamos que existen determinados impactos, la mayoría nos focalizamos en beneficios alrededor de la reducción de costos, y en realidad hay beneficios muchísimo más allá, ¿no? Hemos hablado de mejorar la experiencia del cliente. Con esto también hablamos de lo que es la mejora del time to market, podemos hablar de productividad, y todo ello tenemos de alguna manera que ponerlo en valor sobre un caso de negocio, ¿no? Y por último, nosotros decimos que hay que ser ambiciosos con la estrategia de automatización. Es decir, automatizar no es cambiar una situación actual o corriente por una situación donde de golpe y porrazo las cosas se llevan a cabo por robots. La automatización nos tiene que retar en el entorno operativo, ¿no? Tiene que cambiar cuál es el status quo, y nos tiene que servir sobre todo como palanca para una verdadera, no quiero decir revolución, pero sí transformación de cómo hacemos las cosas. David, mencionaste la experiencia del cliente y yo te quiero preguntar de qué manera la automatización puede ejercer impacto particularmente en esto, en la experiencia del cliente. La verdad es que podemos mejorar la experiencia del cliente a través de la automatización de varias maneras, ¿no? Ya sea con una mirada en el backend o con una estrategia puesta en el frontend. Voy a poner algunos ejemplos que no son los únicos, pero a través de la automatización podemos reducir el time to market, en el cual liberamos determinados productos, y por lo tanto esto tiene un impacto en la percepción de nuestros clientes, ¿no? Otro ejemplo, a través de la automatización podemos mejorar los tiempos de respuesta en los canales de atención, ¿no? Ya sean canales más tradicionales como un IVR, donde podamos subir una determinada solución de automatización, o canales digitales como redes sociales o asistentes webs, ¿no? Pues a través de un chatbot o soluciones de este tipo. Y por último, por ejemplo, podría ser mejorando la interacción del cliente con la compañía, ¿no? Y estoy pensando pues en soluciones de automatización que nos permiten habilitar una disponibilidad de atención 24/7, asegurar que todas las dudas o problemas se pueden resolver con una interacción, y temas parecidos a este. Te quiero preguntar cuál es el papel de la automatización en la reducción de costos operacionales. Como hemos hablado antes, la automatización podríamos decir que radica su origen y su razón de ser en la reducción de costos operativos, ¿no? Y sabemos que a través de la automatización se pueden reducir tiempos de procesamiento de entre el 60 y el 80%, ¿no? Que al final se traducen en una liberación del 40 o el 50% de los FTEs asociados, ¿no? Y creo que el gran reto en realidad no está tanto en hablar sobre el papel de la automatización en la reducción de costos operativos, sino más bien en poner en valor, como hemos dicho antes, el resto de beneficios asociados a la automatización, ¿no? Como decíamos, la mejora de la experiencia del cliente, la escalabilidad del negocio, etcétera. Y David, en cuanto a los tipos de automatización, ¿nos podrías mencionar cuáles son los principales? Pues podemos distinguir dos grandes grupos, ¿no? Yo hablaría de automatización física, que es la que todos conocemos, que es la automatización industrial, cuando estamos pensando en los famosos robots en factorías, y todo lo que tiene que ver con un término nuevo, ¿no? que se llama automatización virtual, que es la automatización que entre comillas decimos que es la que no se ve, ¿no? Que es ese tipo de software que se ejecuta en nuestras máquinas y que opera en vez de nosotros, ¿no? Nosotros, como consultores de negocio, nos centramos en lo que llamamos en este segundo tipo automatización virtual, ¿no? Y aquí existen distintos niveles, ¿no? Existen desde la automatización que podríamos decir de nivel 1, como podrían ser la implementación de cualquier sistema, ya sea un CRM, un ERP, no sé, una solución móvil, que es automatizar, ¿no? Porque al final es pasar de un proceso manual a un proceso ejecutado dentro de un sistema. Y luego toda una serie de niveles que nosotros llamamos IPA, y que es donde nosotros ponemos foco, que es Intelligent Process Automation, que es aquellos
que no hace falta interacción humana, ¿no? Y aquí tenemos desde soluciones robóticas, desde soluciones cognitivas como con inteligencia artificial, ya sea machine learning, ya sea speech to text, todo lo que relativo a redes neuronales, o otro tipo de automatización como podría ser elementos de Big Data y Analytics, realidad virtual, realidad aumentada, etcétera. Y bueno, me gustaría saber de qué manera pueden las compañías identificar las tecnologías de automatización que sean más adecuadas, más interesantes para sus negocios. Pues la verdad es que uno de los principales dolores de cabeza para las compañías radica principalmente en identificar por qué tecnología apostar, ¿no? Y aquí podemos discernir entre dos grandes puntos. El primero es que existen varios productos de mercado dentro de una misma solución, ¿no? Y eso nos abre un abanico de posibilidades muy amplio. Y el segundo es que hay soluciones que todavía son poco frecuentes, ¿no? Es decir, existen pocos casos de uso, todavía es difícil su implementación o los resultados realmente son inciertos, ¿no? Lo que aquí sí recomendamos como Everis es no pensar el problema desde el lado tecnológico, ¿no? Y muchas veces se pone el acento en la tecnología o en una solución concreta, sino que lo que proponemos es tener un enfoque de negocio, es decir, revisar bien toda la operación, conocer dónde están las brechas, dónde se encuentran las oportunidades, y ahora sí, ¿no? Tecnologías y soluciones de mercado cubren estas necesidades puntuales y sobre todo evaluar económicamente la mejor opción para conseguir resultados rápidos y tracción en la implementación. Muy bien, David, pues muchas gracias. Nosotros continuaremos charlando más sobre este tema tan interesante de automatización. Escuchaste Everis Talks Podcast, donde los negocios se unen con la innovación. Cada semana hay novedades por aquí. Hasta pronto.